Bueno, Sebastián, colega, también amigo y parte del equipo de Metriplica Colombia. Él está en la hermosísima ciudad de Medellín. Bueno, Seba es ingeniero industrial con posgrado en sistemas de información, amante de los datos, como de la mayoría de los que estamos acá, ¿cierto? Amante del desarrollo de software, con experiencia en análisis e ingeniería de datos para diversos sectores y compañías de distinto tamaño, ¿cierto? Y actualmente trabaja como consultor en analítica digital, con énfasis en la línea más estadística para el desarrollo de productos de datos. Bueno, Sebastián, tenemos harta gente viendo y escuchándote, así que te cedo la palabra y como ya les había dicho, las preguntas las van realizando en la zona justamente de preguntas a la derecha y al final se las haremos a Sebastián. Así que tienes el micrófono, Sebastián. Listo, Richard, muchísimas gracias. Bueno, el título de mi ponencia es BigQuery como herramienta clave en el mundo de la analítica digital. Entonces, como les comentó Richard, un momento acá, eh, pues ahí tienen una breve historia de quién soy, qué hago y por qué estoy aquí. La agenda son básicamente 4 temas, que es BigQuery, cómo funciona BigQuery, para qué es BigQuery y BigQuery en acción. Creo que les va a quedar muy claro qué es BigQuery y todo lo que puede hacer con BigQuery. Entonces, ¿qué sucede? ¿Es posible integrar todas las fuentes de información de tu ecosistema digital? Pues afortunadamente se puede hacer y se puede hacer a través de BigQuery. Entonces, ¿qué es BigQuery? Entonces, primero, algunos motivadores, razones por las cuales se creó BigQuery, y es que actualmente la data, por más sistemas de información que se tengan en las compañías, sigue estando en silos, sigue estando de forma independiente, hay que estar haciendo cruces todo el tiempo para poder responder una pregunta de negocios, los tiempos de procesamiento de cada sistema de información es diferente, entonces en algunos toca esperar demasiado para que algo funcione, en otros funciona muy rápido, pero todavía está pendiente de algún tipo de cálculo que se tiene que hacer. Entonces, en ese orden de idea, el equipo de Google creó esta herramienta de BigQuery, en donde tiene 3 aspectos claves. El primero es que es 100% cloud, o sea, acá no tenemos que tener ningún tipo de sistema local, no tenemos que depender de un servidor, acá simplemente hacemos una consulta, cargamos una cantidad de información y se mueve la información en la nube. Y afortunadamente para hacer eso, BigQuery proporciona algo que es trabajar bajo SQL o SQL, que es un lenguaje de programación que es muy sencillo, con el cual se realizan casi que explícitamente las preguntas que se quieren responder y se obtienen consultas muy precisas de la información que uno quiere integrar, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, otra cosa que tiene BigQuery es que BigQuery solamente almacena o maneja datos que están estructurados. O sea, así como están acostumbrados muchos analistas aún manejar Excel o manejar hojas de cálculo, BigQuery todavía ofrece esa experiencia de trabajar con hojas de cálculo, pero a un nivel pues de Big Data. Entonces, ¿qué ventajas tiene BigQuery? Pues BigQuery es un sistema de almacenamiento y de procesamiento de datos que es barato. O sea, ahorita vamos a ver el tema como tal, que es por centavo prácticamente el costo que tiene, centavo de dólar, el costo que tiene como tal esta aplicación por cada actividad que realiza o trabajo que realiza. La interfaz de usuario es amigable, o sea, acá no tienes que abrir una consola, no tienes que estar tirando código o algo muy sofisticado, sino que es más bien intuitivo. Se enfoca en consultas que no dependen de una infraestructura, como les comentaba, esto no tiene servidores, acá simplemente abren un panel en su browser, montan la consulta que necesitan montar y inmediatamente se les va a generar la respuesta. Y la escalabilidad es masiva, o sea, dado que esto puede manejar grandes cantidades de información, no importa la información que estés enviando, que estés procesando, él automáticamente se va ajustando a lo que tú estés procesando. Entonces, ¿cómo funciona BigQuery? Ok, acá hay algo maravilloso y es que Google, con el tema del algoritmo que desarrollaron de búsqueda, pues comenzaron a buscar diferentes aplicaciones para este algoritmo y diferentes tecnologías que permiten manipular grandes cantidades de datos, pero en segundos. Entonces, el equipo de Google creó algo que se llama la tecnología Dremel. La tecnología Dremel no es bases de datos estructuradas, no es bases de datos no estructuradas, no es Hadoop, pero sí es un poco de todas esas cosas. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos simplemente querían que la experiencia de manejar, de responder rápidamente una pregunta, no afectara el tamaño como tal de la cantidad de información de la cual dependía esa pregunta. Entonces, el lenguaje más apropiado para hacer eso, según pues, el equipo, era SQL. Pero el tema es que las bases de datos como tal normalmente están indexadas o están estructuradas y pues tienen tiempos de procesamiento que son muy lineales por la forma como se procesa la información. ¿Qué hicieron entonces? Decidieron buscar la forma de indexar la información, pero no de manera estructurada, sino agrupándola
y separando esas agrupaciones en pequeñas partes de datos para poder procesarla de forma paralela. Entonces, por eso, BigQuery en este momento puede procesar 1 terabyte de información en un segundo. Entonces, tiene una enorme capacidad de escalabilidad. O sea, afortunadamente, no depende de un servidor, no depende de una infraestructura física o de la administración de recurso físico, sino como les comentaba, eso tiene un sistema donde lo que hace es que trabaja por Cloud Virtual Machine o por unas unidades de nube, que es algo que se está utilizando mucho en este momento, que son unidades de procesamiento y almacenamiento de datos con las cuales simplemente tú ejecutas la consulta o haces el almacenamiento y él automáticamente se ajusta a la cantidad de información que quieres procesar y almacenar. Pero afortunadamente eso también se ajusta exactamente a lo que tú estás almacenando y procesando. Entonces te cobran por lo que utilizas, no te cobran por tener una cantidad de espacio vacío o una cantidad de servidores reservados, sino que simplemente te cobra por lo que tú hagas directamente dentro de tu warehouse configurado en BigQuery. Ahora, ¿para qué sirve BigQuery? Entonces, después de esta pequeña introducción hacia lo que viene siendo el tema técnico de lo que es BigQuery, vamos a hablar un poco más de BigQuery desde el punto de vista de la analítica digital. ¿Qué sucede? Como bien saben, pues Analytics hace parte de la familia de herramientas de Google y por lo tanto BigQuery al ser parte también de esta familia de herramientas tienen integraciones nativas que les permiten poder traer información de un lado, pues desde Analytics hacia BigQuery sin mayor inconveniente. Entonces, no solamente se puede traer información desde las herramientas nativas que tiene como tal a Google, sino que también permite traer información de otro tipo de herramientas que tengan APIs que se integren como tal con BigQuery, como pueden ser los CRMs que se tengan o herramientas de marketing que se tengan dentro de la compañía que se quieran integrar directamente en un solo almacén de datos. Entonces acá es donde viene la parte importante de BigQuery y el rol más importante que BigQuery que le da como ese atractivo tan grande es que además de ser amigable y además de ser, digamos que fácil al momento de hacer consultas y responder preguntas, es que permite integrar cualquier cantidad de fuentes de información en un solo almacén de datos. Y adicional a eso, también permite conectarse con un sinnúmero de herramientas de visualización, como lo son Tableau, ClickView, inclusive hojas de cálculo de Google, y lo que viene siendo nuestra herramienta favorita, que es Data Studio, que es la herramienta de visualización por excelencia de Google. Ahora bien, el para qué de esto es responder las preguntas de negocio. O sea, no importa cuánta información tengas, no importa cuántas integraciones tengas, si no tienes claro cuáles son tus preguntas de negocio y no tienes una forma rápida y concisa de poder responderlas, pues te vas atrasando o vas perdiendo capacidad competitiva al momento de tomar decisiones. Entonces, BigQuery, al permitir hacer todo este tema de integraciones y al permitir hacer escalabilidad rápida, cuando haces una consulta sencilla, obtienes la respuesta a la pregunta de negocio que tú necesitas. Entonces, ¿qué es lo que permite esta tecnología? Esta tecnología permite que la preocupación que se tenga por la forma como tomamos decisiones deja de ser una preocupación técnica. O sea, ¿cómo vamos a poder resolver un problema? De la preocupación ahora es cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer, cuáles son las preguntas correctas de nuestro negocio para poder generar ventaja competitiva. Ahora vamos a hablar un poco de lo que viene siendo BigQuery en acción. Entonces, BigQuery en el caso de Metriplica Colombia, pues ha sido una punta de lanza para resolver muchas inquietudes que tienen compañías que en este momento son muy grandes, que las formas tradicionales con las que se pueden resolver las preguntas ya no funcionan, requieren respuestas rápidas, requieren experiencias de usuario rápidas. Entonces, una de esas compañías es el Grupo Bancolombia. El Grupo Bancolombia, pues es uno de los bancos más grandes de nuestro país, de Colombia, y pues le nació una necesidad puntual que es hacer un estudio del comportamiento de los usuarios respecto a las noticias que publican internamente. Pero ¿qué sucede? Que la forma como ellos capturan la información dentro de su red o su intranet no les permiten saber puntualmente quiénes consultan qué tipo de cosas, o sea, de qué área son, de qué lugar son, quiénes son. Y para eso necesitaban integrar información que estaban capturando desde Analytics con información que tienen de la planta de usuarios de toda la compañía para poder saber quiénes están interactuando en qué momentos con Analytics o pues directamente con las páginas de ellos. Entonces, ¿qué preguntas de negocio nos hicimos? Pues básicamente quiénes consultan las noticias y cómo interactúan los colaboradores con las noticias. A pesar de que son dos preguntas muy sencillas, hay un grado de complejidad muy grande desde el punto de vista técnico para poder responderlas. Pero gracias a BigQuery, pues logramos tener un mejor conocimiento de los colaboradores, donde podemos saber exactamente quiénes hacen qué dentro del sitio,
a través de un dashboard que está impulsado por BigQuery, que adicional a permitir responder todas las preguntas de negocio, hay un valor agregado que le da BigQuery a Data Studio y es que incrementa también la velocidad con la que despliega los datos dentro de la visualización. Entonces, no solamente respondemos las preguntas de una forma más eficiente por integrar todas las fuentes de información que se necesitan, sino que adicionalmente BigQuery nos permite ver la información de manera muy rápida, por lo que la experiencia de usuario pues, es mucho mejor, porque lastimosamente dependiendo de la base de datos con la que tú conectes, tu visualizador o del mismo visualizador, pues hay un tiempo de cargue o hay una experiencia de cargue que a veces es muy tedioso, pero BigQuery también cubre ese tema. Otro cliente que tuvimos que también tuvo una necesidad puntual porque tenía diferentes fuentes de información y eran fuentes de información muy grandes es Pacífica. Pacífica es un comercio, pues, es una compañía como tal de venta de ropa por catálogo, pero que hace más o menos 2 años decidió incursionar en el mundo del comercio electrónico. El tema acá es que a diferencia del mundo real, no hay una manera puntual de saber cuál es el valor de la estantería. Es decir, cuando yo voy a un centro comercial, cada una de las zonas y de la ropa que yo estoy visualizando, su posición, tiene un valor o tiene una capacidad de mayor posibilidad de compra de acuerdo a donde esté ubicada. En el caso de los sitios electrónicos como tal, no es tan sencillo cruzar los ingresos que están ya registrados dentro de las aplicaciones que tengan respecto a la información de la visualización en Analytics o de la información que se esté capturando de cada una de las interacciones en el sitio. Entonces, para eso utilizamos BigQuery. Entonces, acá habían dos preguntas. Pues, como les comento, la primera era, ¿cuál es la participación de cada banner productos para los ingresos en general y por sección? O sea, cada cosa a la que yo le hago clic que me genera dinero, ¿cómo participa en el ingreso total de su posición en la página? Y adicional a eso también tuvimos la oportunidad de trabajar con la parte orgánica y era evaluar la participación de las palabras, o sea, de la forma como llega a las personas a la página a través de consultas en Google o en buscadores, y diferenciar las palabras que la compañía consideran que era de marca y las palabras que no eran de marca. Entonces, con estos dos problemas, lo que hicimos fue aprovechar todo el sistema de medición que hemos incorporado con Analytics en el sitio, conectar esa información tanto de Analytics con Hybrid directamente a BigQuery y hacer consultas que nos permitieran establecer cuál era la participación de cada una de las posiciones en cada categoría de cada producto que se estaba visualizando. Otro cliente muy importante y nuevamente un cliente muy grande es un cliente del sector de seguros, que es el Grupo Sura, que adicionalmente tiene otros negocios que tienen que ver también con inversiones. Pero este cliente puntualmente está en su proceso de, digamos, de incorporación de buenas prácticas de analítica para poder medir cada uno de los sitios de cada uno de los países en los cuales tiene servicios. Pero ¿qué sucede? Que hay una gerencia regional que se encarga de tomar decisiones y asignar recursos a nivel internacional que requería ver cómo se comportaba cada uno de sus sitios en cada uno de sus países desde un solo panel. Entonces, ¿qué sucede? En este caso lo que hicimos fue integrar cada una de las propiedades, cada una de las vistas que tenían designadas por cada uno de los sitios de todo el grupo en un solo panel y con ese solo panel saber por cada uno de los países y páginas cuál era el comportamiento de los usuarios. Bueno, hasta acá va mi presentación. No sé qué preguntas tengan, qué observaciones tengan. Perfecto. Bueno, súper bien se va. A ver, déjame ir directo, Lena, porque sí tenemos varias preguntas y hay varias cosas que podemos aprovechar de conversar. A ver, déjame procesar un poquito acá ya. Ok. La primera pregunta, a ver, nos dicen, por ejemplo, ¿es necesario tener una cuenta premium o Google 360? Se refiere a Google Analytics 360 claramente, para extraer la data de Google Analytics hacia BigQuery. No, pues afortunadamente en este momento la tecnología que tiene Analytics, con la que se hace, por ejemplo, el Query Explorer, que es una herramienta de exploración de datos independiente de Analytics, también está incorporada en BigQuery. Entonces, solamente con un script, con un código, sea en JavaScript o sea en Python, se puede extraer información desde la vista que tú tienes hacia BigQuery. Entonces, no necesitas tener una cuenta 360. Ya, perfecto. Aquí nos pregunta Alejandro, ¿cómo se logra la relación de los datos en fuentes de datos diferentes? Bueno, ahí el tema es que primero la data tiene que ser estructurada, o sea, toda la data tiene que estar almacenada en tablas. Ya después esas tablas como tal se definen dentro de lo que viene siendo el almacén de datos que está en BigQuery.
y deben tener una llave, o sea, cada una debe tener una forma de identificar esa información. Entonces, por ejemplo, en el caso de los comercios electrónicos, tenemos todo el pool de los SKUs con el que sabemos el producto, qué cantidad se vendió y en cuánto se vendió. Y también tenemos en la parte de Analytics toda la información de ese mismo SKU al momento de que el cliente le da clic a cada uno de los productos. Entonces, con ese SKU o con ese IT, cruzamos la información de dos fuentes de datos diferentes o bueno, de orígenes diferentes, pero que tienen algo común, y las integramos en una sola base de datos para poder responder preguntas de negocio. Perfecto, vale. Voy con otra pregunta. La verdad es que tenemos hartas preguntas, así que voy a aprovechar porque tenemos tiempo. A ver, ¿se puede señalar la ubicación de almacenamiento de datos internos de Google BigQuery a otra ubicación como la infraestructura local? A ver, repito la pregunta, porque también la estoy procesando. ¿Eh? Sí, ¿Se puede, ¿Se puede señalar la ubicación de almacenamiento de datos internos de Google BigQuery a otra ubicación como la infraestructura local? No, no sé si entiendo la pregunta, Cecilio, o sea, si nos puede aclarar, pero entiendo si se puede mover el almacenamiento de datos de BigQuery a otra ubicación o no. No sé cómo la interpretas tú, Seba. Pues si trato de entender la pregunta, es si yo puedo importar o exportar sin importar la fuente de datos desde una fuente de datos a BigQuery o de BigQuery a otra fuente de datos. Creo que es lo que estoy entendiendo. Sí, bueno, ahí démosle espacio a ver si Cecilio nos aclara un poco la pregunta. Bueno, aprovecho a ir con más. Andrés pregunta, generalmente los datos se tienen en fuentes de datos estructurados. ¿Cuál es la Sí. herramienta que están usando para cargar los datos en BigQuery? Bueno, eso depende de cuáles son las fuentes de datos que estés manejando. Entonces, por ejemplo, desde Analytics hacia BigQuery, pues hay APIs que se encargan de integrar esa información. Desde fuentes de datos como un SharePoint o un SharePoint, no, un SQL Server, también hay APIs que permiten integrar la información desde SQL Server hacia BigQuery. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es buscar el conector de acuerdo al tipo de base de datos que tú estés manejando hacia BigQuery. Hay conectores que son nativos, como hay conectores que toca desarrollarlos o que los dan los terceros. Entonces ya tú haces la integración con esa fuente de datos y ya envías la información desde el SQL Server o la base de datos que necesitas, un Postgres, un MySQL, un CRM, hacia BigQuery. Y hay muchas integraciones nativas. Por ejemplo, el CRM Salesforce ya tiene como tal integración nativa desde Salesforce hacia BigQuery. Perfecto, gracias. Otra pregunta, esta la hace Javier. Al integrar fuentes propias de datos en BigQuery, ¿se mantiene la privacidad de los mismos o Google gana acceso a esos datos? No, el tema de seguridad de la información, como en todo servicio cloud, tiene sus propias políticas de almacenamiento y seguridad de la información. Entonces, digamos que sí, digamos que es una preocupación muy natural desde un área de tecnología que está en su proceso de migración hacia plataformas cloud, pero ya hoy en día todas las plataformas cloud tienen políticas y tienen métodos para poder restringir el acceso a información de terceros. Por ejemplo, en este momento, pues si te das cuenta, dos de las compañías con las que estamos trabajando son compañías de alto riesgo en cuanto a información, como Sura, que es de seguros, y como Bancolombia, que es una entidad financiera. Y ya ellos aprobaron Google, pues puntualmente Google Cloud Platform, que es como tal la plataforma que almacena BigQuery, como una forma, como un sistema de almacenamiento de información y procesamiento de datos en la nube seguro. Entonces, si quieres, pues nos puedes dar tu contacto y pues te podremos dar una asesoría un poco más detallada del tema, pero sí hay seguridad de la información y pues estar tranquilo con la privacidad de los datos. Perfecto, gracias Seba. Otra pregunta, esta la hace Jesús, pregunta divina. ¿Ah? ¿Es posible centralizar en una base de datos distintas fuentes de información como Analytics, Ads, Facebook, ERP, CRM? Sí, o sea, básicamente ese es el sueño dorado de todo sistema de inteligencia de negocios. Entonces, BigQuery no funciona bajo el paradigma de los sistemas de datos que son relacionales, sino que funciona bajo el paradigma de los sistemas de datos que están enfocados en inteligencia de negocios, que es puntualmente esa necesidad que me está contando. Que es que no, o sea, lo que se hace es que tú puedes acumular toda la información en una sola tabla y hacer la lectura de toda esa tabla sin importar qué fuentes de datos tengas. Nosotros también tenemos metodologías para poder hacer esas integraciones. De hecho, tengo otro caso que es con la Vicepresidencia de Innovación de Bancolombia, en la que ellos tienen diferentes unidades de negocios y tienen diferentes indicadores, diferentes fuentes de datos. Y lo que hicimos nosotros fue integrar toda esa información en una sola tabla
si hablara el mismo lenguaje, teniendo en cuenta los grados de capilaridad o las jerarquías o los niveles de agrupaciones que tienen los datos y la tipología de los datos para poder tener todo en una sola tabla. También nos puedes prestar tu contacto y te podemos ayudar con el tema, pero sí se puede hacer. Perfecto. Ya, nos vamos con la última pregunta. ¿Es posible hacer Machine Learning con BigQuery? Ah, eso me gusta. Sí, digamos que los algoritmos de regresión logística, de regresión lineal y los algoritmos como tal, pero pues de ese tipo, algoritmos supervisados puntualmente, se pueden ejecutar a través de SQL, o sea que sí se puede hacer. Perfecto, buenísimo. A ver, sí, sí hay más preguntas, pero bueno, hemos tenido harto material. A ver, bueno, las preguntas también, unas que se repiten, nos enviarán su presentación. Sí, como ya decía en las sesiones anteriores, repito, todas las presentaciones las vamos a compartir una vez finalizado el Metrics Day. Y también, bueno, comentarles que en el caso de que hayan preguntas que sean un poco más puntuales para situaciones específicas de cada uno de ustedes, ¿cierto? En sus negocios, emprendimientos, etcétera, vamos a dejar un correo para que ustedes puedan hacer las preguntas ahí o si quieren hacerle una pregunta posterior a alguno de los panelistas, ¿vale? Pero repito, las presentaciones sí las vamos a compartir terminando el Metrics Day, esperamos entre día, mañana, bueno, entre día y mañana, ¿vale? Así que, Seba, estimado, muchas gracias, la verdad es bastante clara, bastante descriptiva desde el punto de vista de lo que BigQuery es y de lo que somos capaces de hacer con ella, más allá de todo el aparataje técnico que hay por debajo, que la verdad es fascinante, pero es un mundo totalmente distinto del que está en la analítica digital tradicional. Así que aquellos que estén por animarse, hay que darse el empujón. Y bueno, ahí estará disponible para quienes tengan más preguntas y los contactamos con él. Así que Seba, muchas gracias nuevamente. A ti, muchísimas gracias. Bueno, señores, a ver, seguimos con el programa, como ya les decía hace un rato, y lo estaré diciendo toda la sesión. Sorteo, ¿cierto? Sorteo de un Amazon Echo Dot entre todos los asistentes al Metrics Day y sorteo del libro Web Analytics Action Hero, ¿cierto? Entre todos aquellos que compartan y difundan lo que estamos conversando, ¿cierto? Las distintas sesiones hoy en Twitter con el hashtag Metrics Day. Perfecto.